No voy a faltar. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión de presupuesto para continuar con las presentaciones del presupuesto 2025. En esta oportunidad nos acompañan las autoridades de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Nos acompañan la presidenta de la Auditoría, la presidenta Mariana Gagliardi, los auditores Pablo Cruzellas, Juan José Luis Justi, Lisandro Teskiewicz, parte del equipo de la auditoría, la directora general de administración Victoria Gaglione y su adjunta Renata de More, la directora general de legales Mercedes Olivares, la directora general de financiero contable Carla Begliantoni y el director general de planificación Martín Sánchez. También se encuentran presentes los diputados, en primer lugar la vicepresidenta primera de la comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo, el diputado Lucio Lapeña, el diputado Juan Modarelli, Sandra Rey, el diputado Lablunda, el diputado Barrotaveña, el diputado Grillo, la diputada Molar, la diputada Inés Parri, el diputado Nagata y el diputado Sergio Siciliano. Vamos a dar comienzo a la presentación. Le vamos a pedir a la presidenta de la auditoría que comience con su exposición y al final abriremos el espacio para las preguntas que los diputados quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todos. Quiero también agradecerle a los representantes gremiales de la auditoría que también están acompañándome hoy acá y acompañando al colegio, como así también al equipo de la auditoría que está aquí atrás mío. Como bien decían al inicio, soy Mariana Gagliardi, abogada, presidenta de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy mi rol es presentarle las metas y nuestro presupuesto para el año 2025. Como Colegio de Auditores y Auditoras Generales nos propusimos fortalecer 3 principios básicos de la auditoría gubernamental, que son la oportunidad, la integridad y el debido cuidado profesional. Es por eso que durante todo este año hicimos una minuciosa revisión de la planificación. En ese sentido, hemos concluido los informes de los planes anuales del año 22 y 23 y toda la planificación 2024 se encuentra hoy en estado preliminar. Para el primer trimestre, entonces, del año que viene, del año 25, vamos a tener concluida toda la planificación, las auditorías referidas al último jefe de gobierno de la ciudad. Mantener la auditoría al día para nosotros es esencial, ya que nos permite planificar de una manera más efectiva. No solo venimos trabajando en la cantidad de nuestros informes, sino que también en la calidad. Y es por eso que este año implementamos algunas capacitaciones específicas. La auditoría todos los años invierte mucho tiempo de sus horas, los trabajadores, para capacitarse, pero este año lo que hicimos es implementar capacitaciones integrales y continuas. Es por ello que lanzamos un plan integral de capacitación en control gubernamental y un ciclo orientado de auditoría. Cada uno de ellos con módulos en desempeño, legalidad, finanzas, contabilidad, aspectos técnicos y administrativos. Todos los cursos estuvieron a cargo de docentes de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, docentes de las maestrías de auditoría gubernamental de ambas universidades. Quiero mencionar también 3 hechos muy puntuales que creo que a 25 años de creación de la auditoría consideramos de suma importancia. 3 acciones que llevamos a cabo hace muy poco. Recientemente concluimos la modificación más profunda e integral de nuestras normas básicas internas, poniendo en línea nuestra normativa con los estándares nacionales e internacionales de control externo. También en la última sesión del Colegio de Auditores aprobamos una modificación a la estructura de control. Esta modificación nos va a permitir optimizar la conformación de los equipos, garantizando un mayor alcance sobre las políticas públicas auditadas según la finalidad y la función de cada una de ellas. Así vamos a poder evaluar de manera más efectiva si estas políticas están cumpliendo con sus objetivos y si están generando el impacto esperado en la sociedad, en la comunidad.
Y por último, quiero remarcar que terminamos la segunda etapa de la implementación del sistema de expedientes electrónicos, el GEDE del SADE, que comenzamos en el año 2021 a través de un convenio que firmamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin último de poder interoperar con los organismos que nosotros auditamos. Esto requiere de una mayor inversión en servidores, en asistencia técnica y en infraestructura. Fortalecer la independencia económica de la auditoría de la ciudad es fundamental en este momento. La participación de nuestro organismo en el impacto total del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires vino disminuyendo a lo largo de los años. El valor histórico fue cayendo de 0,40 a 0,29 en lo que está hoy en día. Esto reduce nuestro potencial de fiscalización. La estructura del gobierno de la ciudad ha crecido a lo largo del tiempo, mientras que nuestro presupuesto no. Si no recuperamos esos valores históricos, será difícil sostener una fiscalización que pueda garantizar una rendición de cuentas efectiva de los recursos públicos. Yendo a nuestro presupuesto, el 87% de nuestro presupuesto se destina a trabajadores, evidenciando esto la importancia que el recurso humano tiene en nuestra institución. Actualmente, luego de 25 años de vida, estamos en una importante transición entre la planta fundacional del organismo y las nuevas generaciones de auditores gubernamentales. Esto requiere un esfuerzo constante, no solo para fortalecer la formación y la capacitación de todo el personal. La auditoría está conformada por profesionales altamente calificados. Hoy contamos con 56 equipos y esperamos poder ampliarlos, incorporando nuevos profesionales para fortalecer de esta manera algo que en la auditoría es muy valioso, que es el trabajo interdisciplinario entre las distintas profesiones. Para el 2025 estamos proyectando un 20% más de capacitaciones que el año anterior, a través de cursos y talleres continuos. Entre algunos de los que estamos planificando es la evaluación del desempeño con indicadores de seguimiento, inteligencia artificial aplicada a la evolución de políticas públicas, urbanismo, ciudades sostenibles, medición de ODS. También, no solo pensamos en la calidad, como decía al principio, y en la cantidad de los informes, sino que también vamos a necesitar o planificamos algunas mejores edilicias. Queremos generar espacios que fomenten no solo la productividad, sino también el bienestar de todos los que integramos y habitamos la auditoría todos los días. El cumplimiento de todas estas metas no sería posible sin también acompañado, y esto es algo que nos parece fundamental por lo que venimos haciendo durante los últimos 4 años. Les decía yo al principio que ya entramos en la segunda etapa de la incorporación del GEDE. Y para esto vamos a necesitar también actualizar gran parte de nuestro parque informático. Necesitamos ampliar nuestro plan de compras para el 2025 con el objetivo de mejorar el equipamiento. Esta inversión va a incluir nuevos servidores que ofrecerán mayor escalabilidad y capacidad de almacenamiento, mejorando así el rendimiento de todos nuestros sistemas, como también el SADE y el GEDE. Vamos a implementar también programas de capacitación para el personal de sistemas para maximizar el uso de las nuevas tecnologías. Tengamos en cuenta que nosotros gestionamos mucha información y información reservada. Entonces necesitamos incorporar equipamiento adecuado para poder salvaguardar la reserva de la información. Es por esto que ahora sí, y en esta parte, venimos a solicitarles la ampliación presupuestaria en este inciso. Vamos a dejar a través de la presidencia de la comisión, en la comisión ya un desglose de cómo está compuesto y la justificación de este pedido. Nuestro organismo cumple un rol fundamental dentro del sistema de control integrado de la ciudad. A 25 años de su creación, debemos poder recuperar el valor que la Constitución le asignó al momento de la creación. Un sistema de control más robusto, capaz de enfrentar los nuevos desafíos que la época demanda, será posible únicamente también si aunamos esfuerzos con esta legislatura. Tuvimos ya experiencias virtuosas en algún momento. Recordarán ustedes que en la pandemia, cuando nos solicitaron proyectos especiales, en esa ocasión auditamos de manera concomitante la contratación de hoteles para alojar a personas aisladas, la compra de insumos médicos, el control tributario y no tributario en el marco de la ley de emergencia, el acceso a la conectividad escolar. Esperamos ansiosamente poder repetir estas experiencias.
Para finalizar, creo que en momentos donde mucho se habla de control y de transparencia, quiero asegurarles que la auditoría, todos los trabajadores y las trabajadoras desempeñan su tarea con el mismo compromiso y con el mismo rigor que hace 25 años, que es el primer día. Así que muchas gracias por escucharme y quedamos a disposición, tanto yo como el resto de los auditores, para cualquier consulta que crean necesario. Muchas gracias, Mariana. Se han incorporado los diputados Matías López, Juan Manuel Valdés y la diputada Delfina Velázquez. Vamos a comenzar con el espacio de preguntas a aquellos diputados que así lo soliciten. Diputado Sergio Siciliano. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Me surgieron algunas dudas, algunas que traía y algunas que en función de lo que usted ha mencionado quería rechequear la información para ver si es la misma que tenemos o tenemos acceso en la página. Para este 2024, digamos, ¿cuántos informes? Digo, no sé, le voy haciendo, son varias de distintos temas que usted fue encarando. Teniendo en cuenta las metas que estaban propuestas para el 2024, finalmente, ¿cuántos son los informes de auditorías que se aprobaron este año? Yo, por lo que veo y lo que figura en la página, de 95, solamente 4 han tenido resolución y ya estamos en octubre, fines de octubre. Entonces, ¿cómo se prevén los tiempos y los plazos para cumplir estas metas y alcanzarlas hacia fin de año, antes de que termine el año, no? No sé si quieren. La página de la auditoría, digo, por empezar, se informa los informes aprobados finales, es decir, que una vez aprobados por colegio. Sobre la planificación 2024, digo, es el año que está auditado. Yo le decía al inicio, toda la planificación 2024 se encuentra en este momento en estado preliminar, es decir, el momento que el informe está construido, va a descargo al organismo auditado para que haga comentarios o no y ya se cierra. Por eso yo decía, a final de año vamos a tener la gran mayoría de esos informes ya aprobados y el total el primer trimestre del año que viene. Eso sobre la planificación 2024. Sí, pero de 4... No quiere decir que solamente se aprobaron en un año 4 informes. Eso es lo que figura. No, eso es lo que figura sobre la planificación 2024. Recordemos que nosotros auditamos de manera ex post, es decir, auditamos un año para atrás. Yo decía al inicio, hicimos una revisión de la planificación, lo que implicó que este año el total de los informes aprobados de distintas planificaciones va a ser 114 informes finales y 47 informes preliminares. Si usted después necesita el detalle, yo le puedo alcanzar el detalle de cuáles son cada uno de ellos. No, pero no es porque yo necesite el detalle, pero lo que ve el ciudadano del servicio que le da la auditoría, digo, en un incremento, digo, porque también es otra de las preguntas que digo, hubo un incremento notable del presupuesto. Entonces, lo que ve el ciudadano de Buenos Aires es que finalmente durante el 2024 hay 4 informes que son, como usted señala, del periodo 2020, digamos, del periodo 2023. Pero a la fecha tiene, en el 2024 la auditoría produjo o logró cerrar solamente 4 de 95 que tenía planificado. El resto está en instancia preliminar. Yo le decía, en instancia preliminar nosotros tenemos el deber de confidencialidad de la información. Así que hasta que eso no está aprobado, yo no podría mostrarles el resto del trabajo. Sí, creo que es importante para entender esos números. Me piden que me presente para los taquígrafos. Soy Lisandro Teskiewicz, auditor general de la ciudad. Creo que es importante para entender esos números, entender cómo es el funcionamiento del ciclo de auditoría. La auditoría funciona por planificación anual. En esa planificación anual, digo, a diferencia de otros modelos de control, como el Tribunal de Cuentas, donde se rinden cuentas de todos los gastos, el modelo que adoptó la ciudad, que es el de auditoría, va por muestreo. Se planifica año a año qué es lo que se va a auditar, se audita sobre ejercicios pasados. Ese proceso de auditoría requiere una cantidad de meses de trabajo y demás,
Eso llega a un informe preliminar que se le envía al organismo auditado. Con su respuesta, nosotros elaboramos el informe final que publicamos en la página, le enviamos a ustedes y enviamos a los organismos. Esta planificación anual, ¿sí?, en pandemia y posterior a la pandemia tuvo un impacto y una demora bastante considerable. Nosotros veníamos, el ciclo de auditoría venía con algunos problemas, bajando sus cantidades. Con la pandemia tuvo un impacto muy considerable y nosotros tuvimos a partir de allí un retraso en algunas planificaciones. Lo que en este año hemos hecho es poner al día todas las planificaciones atrasadas y generar un plan de auditoría para el año 2024 sobre el año 2023 que permitiera que en el primer trimestre del año 2025 ya pudiéramos estar auditando de manera oportuna. Por eso en su presentación inicial la presidenta hablaba del fortalecimiento del criterio de oportunidad de los informes de auditoría. Yo comparto con el diputado, si los informes de auditoría no son oportunos, los informes de auditoría no tienen sentido. Nosotros necesitamos que esta legislatura reciba de manera oportuna el análisis de cómo se ha utilizado el presupuesto en la ciudad. Para eso venimos haciendo este trabajo de informatización, de profesionalización, etcétera, etcétera, que nos permitió poner al día aquellas planificaciones que se habían demorado. Hoy estamos cerrando el año con más de 115 informes aprobados, no todos de planificación 2024. En el primer trimestre del 2025 estaremos cerrando la planificación 2024 con sus 95 informes planificados y estamos esperando llegar en el 2025 a poder hacer ya sí más de 120 informes sobre la gestión 2024. Eso fue un proceso que tuvo que ver con informatización, que tuvo que ver con reestructuración del personal, que tuvo que ver con estas capacitaciones de las que se habla y en las que estamos trabajando. Por otro lado, no me parece que hay un error en la idea de que el presupuesto de la auditoría ha venido aumentando. Como también deslizó de manera muy respetuosa la presidenta, el presupuesto de la auditoría viene reduciéndose. El presupuesto de la auditoría de un máximo que tuvo del 0,40% del presupuesto total de la ciudad, hoy está en su mínimo histórico, en el 0,29% del presupuesto de la ciudad. Y yo entiendo que los porcentajes de presupuesto a veces cambian cuando se crecen la cantidad de organismos, etcétera, etcétera, pero la realidad es que cada organismo nuevo, cada programa nuevo, cada política pública nueva que desarrolla el gobierno de la ciudad es un nuevo organismo, un nuevo programa, una nueva política pública que la auditoría debe controlar. Por lo tanto, es un organismo que no debiera reducir su participación porque la estructura general de gobierno aumente, sino que debería acompañar este crecimiento. Entonces, en lo que vienen siendo los últimos 15 años, la auditoría viene perdiendo participación en el presupuesto de la ciudad y no ganándola. Perdón. Yo le agradezco la aclaración y está bueno que quede en la versión taquigráfica para que todos sepan cómo funciona la auditoría. Supongo que todos los que estamos acá lo conocemos. Y lo del porcentaje, digo, si uno mide en términos porcentuales, también en esta comisión y todos los que estamos acá sabemos que al aumentar la torta y al aumentar la cantidad de responsabilidades que tiene el gobierno de la ciudad, el porcentaje puede variar. Ahora, en términos reales, como debemos medir el presupuesto, si yo no tengo mal entendido, el presupuesto creció casi en un 80% de lo que había sido solicitado para el 2024. Entonces, en términos reales hubo un crecimiento económico para la auditoría. Y después, yo entiendo el atraso que pudo haber generado la pandemia, las complicaciones, y ahora, de la pandemia salimos en el año 2021. Seguir en el año 2024 argumentando que hay un retraso por una situación que pasó hace varios años, digamos, ya dimos por saldada, digo, me parece que no es una explicación. Entiendo el procedimiento, yo calculo que todavía quedan algunos meses durante el año para cerrar algunos informes, pero me resulta que va a ser imposible llegar a los 95 que estaban estipulados y estaban previstos. Y segundo, digo, acá se debe presentar un plan que la auditoría debe presentar en la legislatura y la legislatura aprueba el plan. Pero ahora entiendo que con las últimas modificaciones que ha hecho la auditoría, ahora se creó un colegio, o por lo menos se le dio funciones al colegio, y que han cambiado algunos de los criterios. Digo, si el plan está presentado, el colegio tiene atribuciones por encima de lo que es esta legislatura y lo que se aprueba acá. ¿Se pueden hacer otros planes de auditoría que no sea el que se aprueba en la legislatura?
Dos cosas. La primera, la última pregunta, así que... me presento José Luis Justi, soy auditor de la Ciudad de Buenos Aires. La primera, con respecto a la última pregunta que hicimos, nosotros no presentamos el plan de trabajo 2025, todavía no está aprobado por el Colegio de Auditores. Lo que se hizo no fue agregar ninguna estructura nueva, ningún colegio de auditores nuevo, eso parecería que estaría diciendo el legislador. Lo que hicimos fue cambiar la estructura de control de la auditoría. La auditoría mantenía las mismas direcciones generales de control desde el año 97. Eso, bueno, durante este año lo estuvimos discutiendo durante el año y efectivamente el colegio pasado sancionamos una nueva estructura que, como decía la presidenta, nos va a permitir controlar de manera más eficiente y utilizar de manera más eficiente los recursos humanos de la auditoría. Con respecto a la última pregunta, no se creó ninguna estructura nueva, hubo modificaciones de estructura, no hay ningún organismo nuevo ni nada parecido. Y con respecto, para que quede claro, nosotros este año ya llevamos aprobados 70 informes de auditoría, 4 de la planificación 24, pero el resto obviamente de planificaciones anteriores. Tenemos previsto terminar el año con 115 informes de auditoría aprobados y en el primer trimestre del año 2025 ya van a estar aprobados todos los informes de la planificación 2024. Digo porque efectivamente lo que habla el legislador, en la página se muestran 4 de la planificación 2024, pero también se muestran, y también está en la página, 66 de las planificaciones anteriores en términos de informes ya terminados. Obviamente, el resto están en ejecución, en etapa, como decía la presidenta, en informe preliminar. Sí. Sí, y quedó también ahí el tema de la planificación que había planteado el diputado. La planificación que realizamos en el colegio y que la realizamos todos los años es una propuesta que generamos desde la auditoría de qué debemos planificar. Esa propuesta nosotros la elevamos a la legislatura, ustedes debieran tratarla en la Junta de Ética y Organismos de Control, o en la comisión que la legislatura resuelva que la debe tratar, y sobre esa planificación que nosotros proponemos, por supuesto que podrían agregar temas, podrían quitar temas, podrían modificarla, porque finalmente la planificación de la auditoría es aprobada por esta legislatura. Desde el año 2007, que fue la última que la legislatura aprobó de manera expresa, nosotros todos los años mandamos la planificación y de manera tácita queda aprobado el proyecto enviado por el Colegio de Auditores. Pero por supuesto que ustedes podrían tratar esa planificación y modificarla a su entender. Sí, yo no, digamos, en vista a lo que viene, ¿cuándo estaría entrando la planificación? ¿Cuándo estiman que estaría entrando la 2025? Porque si no, discutir el presupuesto sin saber cuál es el plan, digo, si va a entrar en estos días, si lo vamos a poder discutir en paralelo, porque, digo, por lo que entendí, lo que ha dicho la presidenta, y la solicitud, hay una solicitud de incremento de presupuesto. Bueno, eso tiene que ir de la mano de tratar de entender cuál es el plan para el 2025. Una respuesta rápida, así hacemos las preguntas y podemos responder enseguida y quedan respondidas. El plan y el presupuesto se planifica en función de una cantidad de horas. Esa cantidad de horas es total para todo el año y por eso el presupuesto ya está elevado. Eso no quiere decir que esa cantidad de horas se invierta en un determinado programa o en otro programa. En eso consiste la planificación. Por eso, independientemente de la planificación, puede estar aprobado el presupuesto. Porque lo que nosotros calculamos en este presupuesto es una cantidad de horas de trabajo. Gracias. Y más o menos tienen idea de cuándo lo van a presentar. Sí, en noviembre va a estar aprobado por el Colegio de Auditores y ya la primera semana de diciembre puede la legislatura, la Comisión de Ética discutir. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta más, diputado? No, me surgió otra pregunta respecto del inciso. ¿Cuánto personal tiene hoy la auditoría? Usted habló de que tenía el 87% del presupuesto se iba en personal. Si ha habido un incremento de personal, si prevén, bueno, algo dijo en el discurso, seguir incrementando. Sabemos que para el trabajo que hace la auditoría el personal es vital porque lo hacen obviamente los profesionales, pero si tienen previsto aumentar ese presupuesto, ¿cuántos son hoy los empleados que tiene el organismo aproximadamente? Y después en el presupuesto se diferencian lo que son los servicios profesionales y los servicios profesionales no especificados
precedentemente que casi son superiores a los servicios profesionales. ¿Qué sería, digo, si lo podemos profundizar un poquito en eso? Si quiere le doy algunos datos, pero digo, en el inciso 3, cuando se hablan de servicios profesionales, que está compuesto por servicios profesionales no especificados precedentemente. Sí, la última información, si les parece por la comisión, se las puedo mandar por escrito, digo, para hacer bien la diferenciación del inciso 3 y poder hacer el desplegado del inciso 3. Cuando yo me refería a incorporar mayor profesionales, como decía al principio, nuestro organismo está conformado mayormente por profesionales porque tiene toda una parte, digo, que los supervisores y parte del equipo no solo tienen que tener título universitario, sino también mayor tipo de capacitación. Lo que estamos haciendo y que también eso nos va a permitir, digo, más allá del impacto presupuestario que decía al principio el auditor, nosotros reformulamos los equipos y con la reformulación de la estructura lo que nos permitió también es optimizar ya las profesiones que sí tenemos. Algunas profesiones que nos pueden llegar a faltar porque uno tiene que reforzar alguna cuestión es lo que nosotros tenemos que ver una vez que esos equipos estén integrados. Siempre es tratar de optimizar los equipos de trabajo de manera interdisciplinaria. Lo que notamos ahí es que nosotros veníamos trabajando por ahí en cada una de las direcciones de alguna manera un poco estanca entre una cosa y otra y a veces que los profesionales puedan trabajar en distintos equipos, en varios proyectos al mismo tiempo, nos va a poder ayudar a optimizar la cantidad de horas para así también poder planificar más cantidad de informes. Por eso hoy no le podría decir que tenemos una cantidad específica de ingresos porque no la hay. Sí, lo que hicimos a partir de la modificación de la estructura, de la modificación de la normativa, que es un cambio procedimental dentro muy pequeño, pero que nos ayuda a nosotros también a optimizar los tiempos, es poder mejorar y eso es lo que creemos y es la meta que nos pusimos para el año que viene. Tal vez el año que viene por ahí venimos y le vamos a pedir mayor ampliación en algún otro inciso o lo vamos a pensar, pero hoy digo, es eso lo que planificamos para el año que viene. Sobre todo, como le decía, modificación normativa, modificación de estructura, mejorar la integración de los equipos para poder planificar más. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputado. Se ha incorporado los diputados Ignacio Parera y Jessica Barreto. Tiene la palabra ahora la diputada Claudia Neira. Muchas gracias a la presidenta de la auditoría, muchas gracias a los auditores presentes por estar acá, al auditor Crusella, Justi, Teskewicz, bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que para nosotros la auditoría es una herramienta esencial para poder legislar. Y en ese sentido, ya que se mencionó el tema de la planificación y Mariana, vos decías que se iba a estar presentando, si no entendí mal, en noviembre, yo les quería consultar hasta cuándo los legisladores podemos proponer, porque también para nosotros es importante poder proponer auditorías e integrar nuestras propuestas al plan de auditorías, también un poco en el sentido que creo que apuntaba el diputado de poder tener más herramientas a la hora de legislar. Para nosotros es importante, bueno, tener esa información. Bueno, como decíamos también en un momento y lo nombraba yo como esa experiencia virtuosa que tuvimos en el año 2021, pues de la pandemia, digo, ustedes como legislatura a través de la Junta de Ética y Organismos de Control o de la Junta de Organismos de Control nos pueden proponer proyectos en cualquier momento. Nosotros uno de los tipos de proyectos que tenemos son los proyectos especiales, que son los que nos propone la legislatura. Pueden ser, incluso en ese momento, por eso los traía, porque nos pidieron hacer esos proyectos especiales de manera concomitante, es decir, en el mismo momento que la compra o que la política pública se está ejecutando. Eso nos parece sumamente importante. Una vez que nosotros elevemos la propuesta aprobada por el colegio a esta legislatura, ustedes pueden hacer todos los cambios que consideren en ese momento. Es muy importante que lo traten en la comisión de la Junta de Ética porque es la manera en que nosotros también mostramos no solo esa propuesta, sino el trabajo. Después nosotros todos los informes los elevamos también porque es el insumo para que ustedes puedan seguir trabajando y legislando. Muchas gracias. Pero va en línea, perdón, estoy pesado hoy. La ley lo que establece que al 1 de octubre se debería haber presentado ese informe, digo, con lo cual si se presenta durante noviembre, las comisiones funcionan hasta el 5 de diciembre. Por reglamento, con lo cual vamos a tener poco tiempo para tratar de agregar o incorporar
lo que planteaba la diputada Neira. Entonces, No, lo pueden agregar en cualquier momento, incluso en marzo del año que viene, no hay un plazo establecido. Y si nosotros nos retrasamos un poquito, justamente porque les decía al principio, nos parecía necesario hacer el cambio en la modificación de la estructura para que eso vaya acompañado y nos permita poder planificar. Ustedes en cualquier momento, hoy mismo, nos podrían elevar algún proyecto especial para auditar e incorporar en la planificación. Igual yo entiendo que no hay inconveniente que la Junta de Ética se reúna por fuera del periodo, es una junta, no es una comisión. Gracias. Tiene la palabra ahora el diputado Matías Barroto Beña. Hola, hola. Bueno, buenos días. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Auditores por estar aquí. Sí, a ver, yo creo que tenemos, si bien entiendo que conocemos cómo funciona la auditoría, yo entiendo que tenemos que tener una mirada sobre este organismo. O sea, nosotros tenemos, por la tarea republicana, cuando vienen los ministerios, cada una de las áreas del Ejecutivo, nosotros debemos ejercer el control horizontal en términos de poder legislativo sobre el Ejecutivo y plantear un conjunto de interrogantes que venimos haciéndolo. Yo creo que en este caso, en el caso de los organismos de control, cada una con sus características, nosotros los debemos ver como herramientas que tenemos a nuestra disposición, donde obviamente hay que exigirle y hay que controlar, porque también es nuestra tarea ver la utilización del presupuesto. Pero tenemos que tener una mirada amplia en el sentido, sobre todo de la auditoría, porque la Defensoría tiene, justamente Defensoría del Pueblo, un vínculo más fuerte con el ciudadano en términos de sus responsabilidades, más allá que tiene mandas legales también. En el caso de la auditoría, claramente, este es un modelo, está tomado también del modelo de control externo de la Auditoría General de la Nación, que también hay otras jurisdicciones que lo han adoptado, como el caso de Salta y demás, y donde debemos recordar primero que es un organismo colegiado que tiene mayoría del oficialismo. Eso a veces tiene sus implicancias en términos de los ritmos de auditoría. A mí me tocó ser presidente de la auditoría entre el año 2003 y el 2007, y los tiempos muchas veces tienen que ver también con esas complejidades que tienen que ver con tener una conducción política elegida por esta legislatura también. Por otra parte, el costo, si se quiere, si uno quiere tratar de ver el presupuesto como un costo, en realidad la idea de la auditoría está pensada, a diferencia de un tribunal de cuentas, para aportar a la gestión. Es decir, los informes están pensados para poder aportar a la eficacia y la eficiencia de la gestión, con lo cual el impacto debería ser, si el Ejecutivo toma lo que los informes dicen, un impacto presupuestario a favor del gobierno de la ciudad, porque debería mejorar la eficacia y la eficiencia del gobierno de la ciudad a partir de los aportes detectados por la auditoría. Con respecto al presupuesto, yo había hecho más o menos las cuentas, más o menos me dan como lo que planteaban, pero está claro que se ha desfinanciado el control y que esto es una propuesta que se discute con Renta de la ciudad, que nosotros aprobamos, y que en este caso me parece que si nosotros queremos que la auditoría funcione mejor o tener una mejor sintonía en términos de lo que trabajamos, hay responsabilidad nuestra en términos de proponer informes y también en términos de dotarlo de mayor cantidad de recursos. Digo, si uno ve la evolución, valor constante de acá a 10 años, recordemos siempre la misma fuerza política en el oficialismo, esta auditoría de valores constantes tuvo un presupuesto en el 2016 de 59.241 millones de lo que sería ahora, y 40.936 esta hora. Es decir, si bien hay un pequeño incremento prácticamente con respecto al año pasado, es casi igual, pero digo, con respecto al peor año que fue el 2022, si lo vemos en términos históricos, en el 2025 está muy lejano de ese promedio y podemos hablar de prácticamente un 10% por abajo del promedio de la década. Y si hablamos en términos de la participación en el presupuesto, que tiene lógica que tenga un espejo, porque son los fondos que uno tiene que auditar. Es decir, si el presupuesto, como decía el diputado recién, tiene más responsabilidades el Ejecutivo, bueno, son también mayores áreas que la auditoría debe también controlar. Y viene en caída del 0,41 que tenía en el 2015, hace 10 años, al 0,29 que tiene ahora, con lo cual hay una caída del presupuesto mientras que crece exponencialmente el presupuesto de la ciudad.
ahí hay también una responsabilidad, que sí, ahí me lo planteo como pregunta, ¿no? Con respecto a las mandas, cómo viene el cumplimiento de las mandas de la auditoría, porque la auditoría, nosotros podemos proponer, de hecho a mí me parece, hay cuestiones que se han discutido, digo, por ejemplo, la diputada Ocaña, cuando discutimos el proyecto de crédito del BID para las adquisiciones de salud, que planteaba la necesidad de que haya informes, yo creo que la herramienta adecuada es pedírselo a la auditoría. Es más, la auditoría podría ser una auditoría concomitante de ese crédito y que nos vaya informando sobre esas compras que la diputada planteó algunas dudas y nosotros recibir periódicamente informes de ese organismo. Me parece que ahí nosotros tendríamos justamente esa función y esa preocupación de control y eso lo podemos hacer en cualquier momento del año. Nosotros presentamos un proyecto de ley, incorporamos al proceso de auditoría y la auditoría tendrá que arreglársela con el presupuesto o nos tendrá que decir en un momento necesitamos alguna ampliación porque la planificación se excede. Pero digo, para recordar, tienen que realizar la cuenta de inversión, el dictamen de la cuenta de inversión, el control de recursos de la ciudad, estados contables del Banco Ciudad, transparencia presupuestaria, el sistema estadístico, los gastos de campaña. Digo, estas son algunas de las mandas. El Fondo Fiduciario para la Promoción de Innovación, Ciencia y Tecnología. Hay más de 14, por lo menos que yo conozco, pero bueno, una de las preguntas era cómo estaban esas mandas. Y después, bueno, el tema de los trabajadores, también conocer un poco, siendo que el presupuesto principalmente está designado a los trabajadores, cómo fue más o menos los acuerdos paritarios, si siguieron los de la ciudad, cómo van con respecto a la inflación, como para poder, no sé si tienen el número acá hecho, pero decir, también poder pensarlo en términos de que haya una retribución, que por lo menos sabemos que los salarios en la Argentina hoy están debajo de la línea de pobreza, la inmensa mayoría aún de los trabajadores registrados, muchos de ellos, digo, no solo, o sea, en estas épocas de crisis, por lo menos que no pierdan contra la inflación. Ojalá que se pudiera mejorar, porque sabemos que partimos de malos salarios, pero no sé si han logrado eso, porque me parece que mucho de la discusión del presupuesto tiene que ver con garantizar un salario digno para los trabajadores de la auditoría. Eso. Sí, empiezo por la primer pregunta que era sobre las mandas legales. Creo que ahí en ese punto, bien lo manifestaba, creo que en algún momento el diputado, es una tarea también de esta legislatura. Nosotros lo que tenemos es algunas mandas legales, digo, ¿no? Mandas legales le llamamos a la manda específica de poder auditarla, que ustedes la especifican en alguna ley. Algunas de esas anuales, otras bianuales, otra con alguna redacción que es un poco confusa, entonces a veces también se generan discusiones entre nosotros y saber si eso lo tenemos que incorporar en la planificación todos los años, la podemos hacer bianual, o si está vencida porque ya el objetivo no es el que habían pensado. Yo creo que en ese punto nosotros hoy tenemos 21 mandas legales, algunas que son anuales y son muy claras, nombraba el diputado algunas, otras no tanto y algunas bianuales. Yo creo que un trabajo que, sí, yo sé que por ahí no es el ámbito de esta comisión, pero sí llevarnos un compromiso de ambas partes es poder sentarnos a trabajar en eso, porque digo, si están incorporadas en una ley, es tarea de ustedes, o por lo menos tener una interpretación conjunta de qué es lo que tenemos que auditar de manera anual, de qué es lo que tenemos que auditar de manera bianual, o si el objeto que pensaron en ese momento en el proyecto ya no es, porque si no nosotros tenemos hoy alrededor de, ya les decía, 21 mandas legales y algunas de ellas no están del todo claras tampoco. Nosotros sí las seguimos auditando, algunas son muy claras, otras no tanto. Así que creo que el compromiso nos podemos llevar para una reunión en la Junta de Ética en breve, como para trabajar este punto. Y cortita, también, a ver, en la experiencia del control, uno depende de los tiempos, de la respuesta del Ejecutivo y de los organismos que está auditando. Muchas veces, lo dijeron un poco, pero el trabajo de auditoría se demora porque el Ejecutivo o porque el organismo auditado demora la respuesta. Entonces uno se ve un poco entre la espada y la pared de sacar un informe que no dice nada porque no hay respuesta del organismo, o esperar para tratar de tener un informe que sea útil, pero depende de esos tiempos. En eso la pregunta es, el Ejecutivo con respecto a la respuesta, ¿lo hace en tiempo y forma? ¿Hay demora? ¿Hay estadísticas con respecto a eso? Sí, siempre el trabajo del auditor es un trabajo ingrato con el auditado. Nosotros estamos teniendo
tenemos una serie de limitaciones. En los últimos años hay algunas prácticas del Ejecutivo que dificultan cierto acceso a la información. Hemos iniciado algunas conversaciones, hemos tomado, en algún momento teníamos acceso al SADE de manera directa, hoy ya no lo tenemos. Hemos iniciado algunas charlas y algunos acuerdos para centralizar cierta información presupuestaria y poder contarla en tiempo oportuno. Después nos encontramos en cada una de las jurisdicciones con distintos niveles de respuesta. En general, la respuesta siempre pide prórroga, en general la respuesta del Ejecutivo demora, pero se va trabajando con cada una de las jurisdicciones y con algunos acuerdos ahora centralizados que estamos teniendo para poder contar con toda la información del ejecutado presupuestario de manera centralizada. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Modarelli. Bueno, muchas gracias. Buenos días a la presidenta de la auditoría y a los auditores presentes. Creo que la cuestión presupuestaria tenemos que seguir discutiendo, sobre todo porque todavía nos falta información para poder terminar de... Se escuchaba mal y ahora no se escucha directamente, ¿no? Sí, Bueno. Todavía nos falta saber cuál va a ser el recorte final del presupuesto vigente 2024, que fue lo que le planteamos el otro día al ministro cuando vino. Entonces, a mí me dificulta terminar de hablar de números cuando todavía no sabemos cuál va a ser el recorte final de este presupuesto entre las metas inflacionarias y la recesión. Así que dejo eso para el momento de la votación. Sí, lo que les quería preguntar, en algún momento hablaban del cambio normativo. Saber cómo afecta eso al trabajo, qué modifica, entendiendo también que vienen en un plan, por lo que contaba recién la presidenta de la auditoría, de llegar a auditar el mandato completo del último jefe de gobierno y ya poder, de cara a la planificación 2025, trabajar en el primer año del actual jefe de gobierno. Ese cambio normativo lo tenía punteado en función de lo que hablaron. ¿Qué implica? ¿Qué modificación o cómo ayuda de cara a ese objetivo que se han puesto? Y por otro lado, aprovechando que tenía recién acá a la presidenta de la Junta de Ética, a mi lado hablábamos de que es necesario que discutamos ese plan de auditoría en la Junta. No viene siendo una práctica habitual en la legislatura en los últimos años y creo que entre la predisposición de la legislatura para hacerlo, el trabajo y los tiempos que se vienen ganando de la auditoría en los periodos auditados, me parece que sería súper necesario que nosotros, en lo que queda de este año, en paralelo mientras discutimos presupuesto y otras tantas cuestiones, discutamos justamente o incorporemos al plan anual de la legislatura, más allá de que creo que también la herramienta de las auditorías concomitantes que se planteaban para auditar en tiempo real es muy valiosa. Yo no estaba en la legislatura en ese momento, pero entiendo que cuando se logró para la pandemia sirvió para poder tener un diagnóstico real mientras se pasaban los días de pandemia, en todo lo que tuvo que ver con las políticas respecto al COVID. Así que preguntarles por lo que decían del cambio normativo y obviamente abonar a que es una responsabilidad, porque en definitiva la auditoría depende de la legislatura. Entonces es una obligación de este cuerpo legislativo poder mirar ese plan, hacer los aportes y que en definitiva sea algo que haya pasado por los plazos formales de la legislatura. Gracias. Para contestarlo brevemente, por ahí no hacerlo muy extenso, es un cambio normativo, digo, a nuestra norma interna, que podría ser casi de procedimiento de los informes. Lo que nosotros, el objetivo principal que esto tiene es poder ajustar el alcance de los informes.
Es decir, nosotros cambiamos un poco la forma que venía siendo, yo decía hace 20 años que la norma no se actualizaba, y la actualización tiene que ver con nosotros poder tener una comunicación preguntaban antes cómo nos comunicábamos con los organismos auditados, poder recoger toda esa información de manera primaria. Nosotros sobre la información que vamos relevando es una de las partes del proceso de la auditoría. Después sobre eso ajustar lo que sería el alcance y el objetivo de la planificación. De esa manera nosotros podemos más efectivamente poder llegar a concluirse el análisis de la política pública. ¿Qué nos venía pasando también en algún aspecto? La auditoría venía trabajando mucho más en paralelo, digamos, al presupuesto. Entonces, muchas veces nuestro objeto de auditoría era una unidad ejecutora. Entonces, cambios en el presupuesto, modificaciones presupuestarias, cambio en la estructura de la ciudad, que en los últimos años vino teniendo muchas estructuras, muchos cambios de la estructura. A veces nos quedábamos muy sujetos a ese cambio sin poder ampliar y ver la política pública. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es auditar, para decirlo sencillamente, la política pública. No importa en qué ministerio esté orgánicamente hoy, nosotros casi todos los días de este primer año, y ustedes también lo sabrán, cambiaba la estructura organizativa y ha cambiado un montón de veces. Ministerios ahora siendo secretarías con rango ministerial, ahí también hay que ver cómo. Entonces, lo que nosotros hicimos, tanto en el cambio de estructura como en el cambio de normativa, es esto, poder optimizar el alcance de nuestras auditorías. Esto también optimiza el tiempo, es menos tiempo para recoger la información, para ver el cúmulo y para que esa auditoría final, nuestros informes están construidos, muchos de ustedes los habrán visto, con observaciones, con recomendaciones, con conclusiones técnicas que decía el diputado son insumo básico y creo prioritario para esta legislatura, para poder ver y modificar alguna cuestión que intenten, que les parezca necesaria. Así que sencillamente un poco es eso. El objetivo principal es poder optimizar, no solo el uso de los recursos, sino también la calidad de los informes. Gracias, Mariana. Se han incorporado los diputados Ferreño, la diputada Magdalena Tieso y el diputado Francisco Lupias. Perdón, y la diputada Marilú González Estebarena. No, Abandillo no. Bueno, tiene la palabra ahora el diputado Lucio La Peña. Sí, muy breve. Más que nada, en virtud de algunas de las cuestiones que se han ido mencionando acá en el debate, y nada, me parece interesante que la propuesta, lo que se mencionaba recién acerca de el trabajo que también nosotros tenemos a la hora de fortalecer los organismos de control, como puede ser, por ejemplo, acercando o viendo qué es los intereses que tiene la legislatura para auditar, y acercándolo y haciéndolo en la Junta de Ética. Y me parece que es una responsabilidad de muchos de los que estamos acá también de proponer distintas cuestiones donde nosotros creamos que hace falta que la auditoría ponga mayor énfasis y mayor foco, ¿no? Después, escuchaba recién y me parece que es un tema importante ponerlo en claro, que si nosotros queremos fortalecer los organismos de control también hay que defender su presupuesto, ¿no? O sea, si en los últimos 10 años la participación de la auditoría en el presupuesto total de la ciudad, por más que la torta haya aumentado, disminuyó del 0,41 al 0,29, me parece que ahí hay algo importante donde poner foco, porque nosotros queremos justamente que el organismo sea más fuerte, que haya más control y que podamos ejercer mejor esa tarea de control legislativo y ciudadano. Por otra parte, preguntar los niveles de respuesta que ustedes obtienen a partir de los informes en las recomendaciones y seguimiento que hacen de los distintos organismos. Y después sí escuché algo que me preocupa, y también quiero consultarles acerca de que la auditoría no tendría acceso al SADE, al sistema de control de gestión del gobierno de la ciudad. Preguntar desde cuándo es eso y por qué. Empiezo por la segunda. Enviamos como colegio de auditores, no tengo acá la nota, así que no recuerdo cuánto hace, pero fue este año, hace 2 meses aproximadamente. También pensando en alguna reunión con la Junta, hoy la Junta se va a llevar un montón de tarea pendiente. Para ver el tema del acceso, nosotros teníamos dentro del SADE un acceso que se llama modo auditor o modo consulta, donde
los organismos auditados nos ponen a disposición la información, los expedientes, siempre hablamos de expedientes electrónicos. Hace muy poco este usuario se dio de baja, ¿no? Con la intención o la promesa de poder trabajar algún módulo más efectivo o algún módulo mejor. Lo que sí estamos viendo que desde ese momento hasta ahora, por eso digo, no solo es importante la confidencialidad de nuestra información, sino también ver la trazabilidad de los expedientes. Hoy es una preocupación que tenemos, venimos trabajando con el Ejecutivo, tuvimos una reunión técnica, por ahora eso no se les solucionó, lo estamos solucionando de otras maneras o es otra la manera en que nos están enviando la información, pero sí creo que es algo que tenemos que atender, que seguir de cerca. Digo, porque es muy importante que nosotros podamos tener efectivo acceso y rápido, porque todas estas cosas, decía en un momento el diputado Matías Borrataveña, también el tiempo que esto demora, la respuesta, todo esto va generando distintas demoras en la información en los expedientes. No es y nunca pasa que uno pide un requerimiento de información y el órgano auditado, un ministerio X, una secretaría, te dan acceso a la información total y automáticamente. Uno la analiza, pide otra cosa, hay entrevistas, hay trabajo de campo. Muchas veces también hay que reforzar el vínculo de los trabajos de campo. Los trabajos de campo me refiero a ir a una escuela, a ver alguna obra, una infraestructura, una comisaría, un hospital. Por eso también, y sin ánimo de justificar, porque entiendo que la pandemia atravesó y produjo grandes cambios en la estructura del Estado a todos, pero en el momento de auditar era muy difícil poder decirle al Ministerio de Salud en ese momento que teníamos que ir a visitar un hospital o que requeríamos cierta información sobre algún tema. Entonces, eso no es para justificar porque fue una pandemia, pero sí para poder entender cuál es el trabajo diario y la comunicación diaria nuestra con los organismos auditados. Gracias. Tiene la palabra el diputado Valdés. Sí, muchas gracias, presidenta. Agradecerle a los integrantes de la auditoría, a la presidenta y a los demás integrantes de la auditoría que están acá con nosotros. Quería hacer primero una aclaración que me parece importante para nosotros, porque el trabajo permanente con la auditoría nos lleva a tener que conocer bien su funcionamiento, y lo que yo vengo observando es que primero la mayoría del oficialismo también implica que el ritmo de aprobación de los informes siempre tiende a acumularse y a terminar de resolverse hacia fin de año. Entonces, que esto que señalaba el diputado siciliano es algo que no es que sucede este año, sino que generalmente ocurre cuando un organismo tiene mayoría del oficialismo, y también ocurre en otros organismos como la legislatura de la ciudad. Seguramente si alguien se parara a esta altura del año para ver cuántos proyectos de ley aprobó la legislatura y hiciera otra segunda comparación en diciembre cuando terminan las sesiones ordinarias, vería que nuestros proyectos de ley terminan siendo más sancionados hacia fin de año, cuando salen esas sesiones más largas, donde se aprueba. Por ejemplo, se está hablando en este mismo recinto de que vamos a aprobar el CUR y el presupuesto se aprobaría en la misma sesión. Entonces, preparémonos porque ese día va a ser un poquito extenso. ¿Cómo? Entró en agosto el CUR cuando el jefe de gobierno dijo que iba a entrar en marzo. Pero, bueno, preguntarle si eso es habitual, digamos, el ritmo que se terminen aprobando más hacia fin de año, que obviamente por todo el trabajo también que demanda de interacción con el Ejecutivo. Sí. ¿Cuál es el porcentaje? Porque también me parece relevante no solo el porcentaje del presupuesto que representa la auditoría, sino cuál es el porcentaje del presupuesto del Ejecutivo que permite ser auditado. Porque el hecho también de que sea un organismo de control con mayoría del oficialismo hace que no sea tan amplio el porcentaje de presupuesto que efectivamente puede ser controlado por este organismo. Es más, en la gestión anterior, la gestión de Larreta, uno veía una tendencia bastante hacia la baja en cuanto a la capacidad de auditar el gasto. Un gasto que crecía y no necesariamente una auditoría que podía controlar la misma proporción de ese gasto, sino más bien lo contrario, menos proporción hacia más gasto que podía ser controlado. Yo recuerdo casos, por ejemplo, y eso, ya que tengo la presidenta de la Junta de Ética acá enfrente y al vicepresidente, es un enorme privilegio porque están los dos al mismo tiempo, peticionar a las autoridades de esa comisión en este momento, decirles que, por ejemplo, el subte de la Ciudad de Buenos Aires lleva mucho tiempo, más de 10 años sin ser auditado, y la verdad que si existe un servicio público deficitario en la ciudad y que deberíamos tener los números al día,
ese debería ser uno de los servicios públicos a ser auditados en la programación del año que viene. Si existen casos de este estilo, ¿no? Servicios que hace rato que se quieren poner en la programación y no se consiguen los consensos, digamos, estas imperfecciones que tiene nuestro sistema democrático de controles cruzados, de mayorías que no necesariamente responden a los objetivos de los organismos, sino que a veces terminan siendo una especie de contrapeso a la tendencia que debería tener naturalmente la auditoría, que es controlar el 100% del gasto y, si es posible, en tiempo real, con un sistema informático que no requiere un login, pedirle una excepción y un login aparte, cuando los auditores son claramente quienes más tienen que tener acceso al control de ese gasto. Así que ese era mi aporte y mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, con el tema de cuánto, cómo y de qué manera podemos auditar. Hay algo que, de lo que decía el diputado Valdés, que efectivamente es así en todo cuerpo político, las distintas posiciones de bloque y demás van generando normalmente aprobaciones hacia el fin de cada periodo y no tanto en el medio. También hay algo que tiene que ver con la lógica de trabajo de la auditoría. Nosotros comenzamos el plan de trabajo y desarrollar una auditoría lleva una cantidad de tiempo de trabajo. Nosotros más o menos organizamos nuestras planificaciones y nuestro trabajo por semestre. Ustedes van a ver que al final del primer semestre hay una primera tanda de proyectos aprobados y al final del segundo semestre otra. En cuanto a la planificación y a este mismo desarrollo, por supuesto, insisto, como todo órgano político, está atravesado por las tensiones de las representaciones de los bloques, y en esas tensiones de representaciones de los bloques, siempre quienes representamos a los bloques de la oposición vamos a intentar ampliar los márgenes de capacidad de control, y quienes representan a los bloques del oficialismo no nos vamos a arriesgar a decir que quieren reducir los márgenes de capacidad de control, pero sí que van a intentar direccionar ese control hacia políticas públicas que entienden tienen un impacto más positivo en la sociedad y que su resultado de auditoría va a ser satisfactorio. En ese marco, la auditoría del presupuesto de la ciudad en los últimos casi 2 décadas tuvo una sensible baja de qué porcentaje del presupuesto se llega a auditar, llegó a un mínimo histórico de cercano al 13%, hoy estamos alrededor del 20% del presupuesto de la ciudad, pero en esa línea sí hemos tenido un acuerdo general entre los distintos bloques del colegio, y en esa línea va parte de la modificación normativa interna que planteaba la presidenta en la presentación inicial. Nosotros hemos modificado las normas internas de auditoría en sentido de ponernos en línea con los estándares internacionales, con los estándares nacionales, de tal manera de poder planificar en niveles superiores de políticas públicas y poder abarcar, ya no a nivel de acciones, ya no a nivel de una obra concreta, ya no a niveles tan pequeños, sino poder abarcar a niveles de políticas públicas y a niveles de programa y a niveles que nos permitan abarcar un mayor presupuesto de la ciudad. Está claro que el modelo de auditoría, además, creo que lo decía alguno de los legisladores, está pensado como un auxiliar de la gestión. Entonces, nosotros no solo auditamos o no solo debiéramos auditar aplicación presupuestaria, sino sobre todo impactos de políticas públicas. Y ahí es donde debiera medirse la calidad del trabajo. Para mí, digo, en estas reuniones de presupuesto, mi sensación es que los legisladores lo que deberían tener sobre la mesa básicamente son los informes de auditoría del año anterior,
porque allí verían desde cuestiones presupuestarias como la diferencia que hubo entre el presupuesto sanción y el presupuesto vigente al final del ejercicio de cada uno de los programas. ¿Cuánto de lo que ustedes votaron como presupuesto efectivamente se ejecutó? ¿Cuántas fueron las modificaciones presupuestarias que cada cosa que ustedes sancionaron aquí sufrieron y efectivamente fueron o no fueron a cargo? ¿Qué pasó con las metas físicas de cada uno de los programas? ¿Qué impacto tuvieron las políticas públicas que se vino a esta casa a pedirle financiamiento? Y si ese financiamiento se aplicó en esas políticas públicas o se aplicó derivado a otras. Eso es lo que debe salir de los informes de auditoría y eso es lo que esta nueva normativa interna de auditoría, esta reestructuración que hicimos de nuestras direcciones internas, etcétera, etcétera, espera poder empezar a proveerles como insumo de trabajo a esta legislatura. Creemos que en gran medida se viene proveyendo con los límites que veníamos teniendo, con la normativa desactualizada, etcétera, etcétera, pero en ese sentido es importante también pensar esto que se hablaba de la reducción de nuestro presupuesto a valores históricos, así como hoy la auditoría tiene menos personal de planta que lo que tenía cuando se fundó. Digo, esto también nos genera limitaciones a la hora de ir a controlar las políticas públicas. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Nagata. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también al Colegio de Auditores. Bueno, desde Confianza Pública, como repetimos en cada reunión, vamos a ser un poco repetitivos, pero el público se renueva. Estudiamos cada uno de los presupuestos que están ingresando a la legislatura y me parece que, como siempre decimos, es una buena oportunidad para analizar un poco de números y también un poco de gestión o un poco de políticas públicas. Y esto es una gran oportunidad porque estamos ante la Auditoría General, que es un organismo de control. Creo hoy más que nunca está reivindicado la importancia de lo que es el sistema de control dentro de lo que es la gestión pública. A veces pasa que en las coyunturas sociales hay temas que suben y bajan y me parece que en este momento hay una gran mayoría de ciudadanos que hacen hincapié en la importancia del control. Ya no es solamente un tema de la legislatura o de las auditorías. Así que me parece que es una buena coyuntura para discutir un poco sobre el presupuesto y también sobre este debate que se empezó a dar y que me parece que es interesante. Por un lado, me parece siempre importante remarcar, yo lo remarqué en otras reuniones, el sistema institucional de la ciudad, que me parece que es importante resaltarlo, no dejarlo pasar, donde tenemos un cuerpo que está designado, por supuesto, por la Constitución en su artículo 136, y que, como acá algunos diputados comentaban, está presidido por un integrante de la fuerza opositora, pero está constituido por la proporcionalidad elegido en la legislatura, y que tenemos un cuerpo constituido en tiempo y forma, a diferencia de lo que a lo mejor pasa en otros ámbitos. Y bueno, me parece que es algo digno de destacar y que hay un sistema institucional fuerte en ese sentido, donde están respetadas las proporcionalidades, es el trabajo, más allá de que podemos discutir el grado de avance, se está realizando y bueno, me parece que hace un aporte importante a la gestión. Un tema de los que se estuvieron conversando, me parece importante resaltar siempre desde este concepto que insisto, es el de aportar al debate y el de, en el caso nuestro bloque está muy consustanciado con fortalecer los sistemas de control. El sistema de control de la ciudad, al igual que el de la nación, que es un sistema ex post, que está consagrado en la Ley de Administración Financiera desde el año, si no me equivoco, del 91, que fue a nivel nacional la Ley de Cavallo, que modificó el sistema de control, porque antes teníamos un sistema de control más parecido al de la provincia de Buenos Aires, que es un control ex ante, y que en su momento se planteaba como casi como una burocracia, ¿no? Pasar por un control antes de ejecutar un presupuesto público, en ese momento se veía como algo burocrático, y de esa manera cambió el sistema de control. No pretendo discutir hoy si el sistema ex ante o el sistema ex post es el que corresponde. En todo caso,
los que nos apasionamos por este tema podemos pensar en una jornada en la legislatura. Pero lo que sí me parece importante es que, teniendo en cuenta que el sistema es ex post, y en pos de fortalecer este sistema de control y entendiendo las limitaciones que claramente cualquier sistema de control tiene por la tensión que siempre produce inevitablemente con los poderes ejecutivos, me parece que es importante el factor del tiempo en la medida que se puedan generar los informes lo más cerca posible del periodo auditado, ¿no? Entendiendo todos los mecanismos institucionales. Los informes se están produciendo efectivamente, nosotros los leemos, mi equipo tiene prohibido no enviarme un informe cada vez que llega a la legislatura, así que los leemos y en general tienen aportes importantes para la gestión, pero es cierto que muchas veces, más con los cambios de estructuras que hay en los poderes ejecutivos, con la dinámica actual, que me parece importante resaltar este punto de la importancia de acelerar esos procesos. Bueno, también coincido con, me parece, importancia para fortalecer el sistema de control de poder contar, como plantearon varios de los diputados preopinantes, con el plan anual con la mayor antelación posible en términos de poder evaluarlo con el mejor análisis posible, digamos. Por supuesto que está la instancia de nosotros hacer propuestas, pero lo que es interesante es evaluar el plan de manera sistémica. Por eso nos resulta, si es posible, contar con ese plan con la mayor antelación posible. Y bueno, después, respecto ya más específicamente al presupuesto, yo les voy a compartir los datos que relevamos nosotros, que un poco de lo que estábamos discutiendo, si el presupuesto de la auditoría creció o no. Yo, más allá de las conclusiones, les comparto los datos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que el sancionado en el 2024 fue de 17.177 millones, lo voy a redondear. Después tuvimos una ampliación de 12.400, lo que constituye un total, digamos, de 29.600 millones. Y hoy estaríamos analizando una propuesta de 40.936 millones. Después cada uno puede sacar las interpretaciones. Obviamente es totalmente opinable si es poco o es mucho. Sí podemos decir que respecto al vigente o al sancionado más el ampliado, porque el vigente que tenemos nosotros es el 30 del 6, no sé si es exactamente el vigente a hoy, pero estamos hablando de un incremento respecto a ese sancionado más ampliado del 38,23%, que está por encima del promedio, apenas por encima del promedio que estuvimos analizando de todas las jurisdicciones. Y bueno, por supuesto, un tema para analizar y para tratar de seguir fortaleciendo el sistema de control, pero quería compartir un poco esos números. Y sí consultarles, creo que de los otros incisos ya se habló, en lo que es la participación de cada uno de los incisos en el presupuesto. Claramente es el inciso 1 y el inciso 3 lo que tiene mayor participación. Pero bueno, vemos que en general, excepto el inciso 1, todos los incisos han crecido proporcionalmente en la participación total del organismo, aunque sea un poquito. Y bueno, consultarles por el inciso 4, que tiene también activos intangibles ahí, y el inciso 5 de las transferencias, cómo se ejecuta habitualmente estos incisos en la auditoría. Y bueno, nuevamente poner a disposición nuestro bloque para todo lo que es trabajar en conjunto la legislatura y la auditoría general para fortalecer el sistema de control de la ciudad. Muchas gracias. A ver, los números son exactamente como vos decís. Ahí hay una discusión pendiente con el Ejecutivo, que ya se habló de ese tema vinculado a una proyección diferente en las paritarias, en el proceso de inflación, y estamos en diálogo con la Secretaría de Hacienda, como ocurre con todos los organismos descentralizados, los organismos de control, para ver cuánto efectivamente va a haber que devolver en función de la propuesta que hizo Hacienda o el cálculo que hizo Hacienda, que resultó no ser tal, y por lo tanto estamos discutiendo con Hacienda esa situación. Con respecto al inciso 5, tiene que ver con las becas de capacitación que les damos a
al personal de la auditoría. Ya se habló, es personal profesional, necesitamos capacitarlo permanentemente. Con respecto al inciso 4, tiene que ver con que es donde estamos pidiendo algún refuerzo vinculado a la necesidad de renovar más rápidamente la tecnología del organismo, y también hay ahí algunas patentes, algunos programas específicos que se compran desde la Dirección de Tecnología. No sé si quedó algo pendiente. Solo una cosa para agregar que decía el diputado al principio. Si el principio de oportunidad en los informes es lo que poco nos tiene obsesionados, casi diría, por eso parte de todo lo que comentábamos, el cambio normativo, el cambio de estructura, todo tiene que ver con eso. Muchas veces en control se dice que si uno demora un montón, ya en vez de un informe de auditoría es una autopsia, lo que hace que un poco, deja de tener el valor que tienen que tener los informes de auditoría. Y en este punto, todo el Colegio de Auditores, los 7 auditores y auditoras generales, estamos en la misma sintonía en este punto, como así también los trabajadores y las trabajadoras, porque también es el trabajo de los supervisores que hacen todos los días, que si uno termina un trabajo que tiene estas características, no es lo mismo. Por eso también para ellos creo yo que es importante tener estas reuniones. Hoy acá estamos hablando de presupuesto, pero vuelvo a decir, y con esto ya voy cerrando con la Junta de Ética, para poder ver. Nosotros mandamos nuestra planificación anual, nosotros les enviamos nuestros proyectos de informe final. Sé que muchos legisladores y legisladoras los tienen como insumo, como decía el legislador, pero eso es la parte fundamental de nuestro trabajo, así que nos gusta y nos sirve que lo lean, que nos comenten, que nos digan algo muy puntual que estuvimos trabajando, no lo dijimos, pero también es parte de lo que venimos haciendo en capacitaciones, es trabajar sobre el lenguaje claro de nuestros informes. Muchas veces son técnicos, son difíciles de leer, son complejos, porque no solo lo tienen que leer legisladores, legisladoras o parte del gobierno, sino también el ciudadano, lo tiene que poder entender cualquier persona que lo agarre y lo lea. Algunas veces nos dábamos cuenta que eran muy extensos, muy técnicos, entonces hace ya un año, todo este año estuvimos trabajando no solo en un manual de lenguaje claro de la institución, tomando como modelo algunos manuales de lenguaje claro de otros lugares y específicamente el de la Ciudad de Buenos Aires, sino también mucho en la capacitación sobre el lenguaje claro para que esos informes sean más cortos, más accesibles, más concretos. Sí que esto último lo quería traer porque todo esto es lo que refuerza el principio de oportunidad que decía al inicio. Bueno, muchas gracias. No habiendo más diputados para realizar preguntas, vamos a agradecerle a la presidenta de la auditoría, a los auditores que se encuentran presentes por el acompañamiento y sobre todo por la clara exposición. Le vamos a pedir que también, cuando pueda la brevedad, nos envíen las respuestas detalladas de alguna de las preguntas que, atento a la magnitud de la respuesta, no merecen ser respondidas por escrito. Así que, bueno, vamos a pedirles unos minutitos hasta que se retire los integrantes de la auditoría y demos lugar al equipo de la Defensoría. Muchas gracias.